Hermanos varones, muy buenos días. Mi nombre es Emilio y mi hermano Asael. El día de hoy vamos a hablar rompiendo cadenas. Las cadenas muchas de las veces nos hacen esclavos. Somos esclavos si es que no han sido rotas. Pero veamos una cadena muy fuerte que es el pecado. Todos hemos pecado. No hay nadie que no haya pecado. Y el que diga que no ha pecado, miente. Porque realmente tenemos una naturaleza pecaminosa. Desde que nacemos, venimos ya con esa predisposición. Aún así, nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, muchas de las veces caemos en ello. Por ello, tenemos que estar conscientes de que si no liberamos ese pecado, si no lo confesamos, si no ha sido perdonado, llegaremos a sufrir las consecuencias, que es la pérdida de nuestra vida en una eternidad. ¿Y qué es perder la vida en una eternidad? Lo hemos visto, la Escritura nos dice que existe un lago de fuego, en donde es para el Satanás, para sus demonios, y ahí también va a ir a parar el pecador. Por ello, te invitamos a que realices una reflexión. Observa, si vamos en una canoa y tiene 3 hoyos, nada más tapamos 2 hoyos, ¿qué sucede? La canoa se llega a hundir. Con un hoyo sigue entrando el agua y el mismo peso del agua y el peso del ser humano pues se hunde. ¿Y qué pasa con los pecados? Existen pecados ocultos, esos pecados que ha dado vergüenza confesarlos, esos pecados que han sido ocultos, esos pecados de omisión que pasaron desapercibidos y quedaron así. Por ello, el Espíritu Santo nos hace reflexionar, nos hace pensar y nos llega al momento en que nos dice: aquí está un pecado. En esos momentos tenemos que confesarlo a nuestro Señor, porque el Señor vino a salvar, no vino a condenar al mundo. Tengamos esa confianza, hermanos. No dudemos en dejar pasar para el rato ese pecado, porque la llegada del Señor es pronto. Vendrá el Señor por su iglesia, y si nos toca partir antes de que llegue el Señor, tenemos que estar a cuentas con el Señor. Por ello, hermano, te invitamos a que te des cuenta si es que hay algún pecado oculto. Inmediatamente hay que accionar, ¿sí? Pero también dice Pablo: si yo hago lo que no quiero hacer, no soy yo, es el pecado que hay en mí. Te invitamos a la reflexión el día de hoy. Medita si hay algún pecado en tu vida para romper esas cadenas, porque el Señor vino a salvar. ¿Así es, hermano? Amén. Sí, gracias, hermano Emilio. Pues Dios es bastante bueno, es misericordioso con nosotros y siempre nos da la manera. Dios es un Dios comunicativo que nos comunica su voluntad de manera perfecta. Quiero leerles un pasaje aquí que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Y voy a tomar del verso 3 al verso 6. Dice el apóstol Pablo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda obediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Se le acusaba, los corintios acusaban a Pablo de en ocasiones andar en la carne, que variaba, que a veces se portaba dócilmente y a veces era intrépido en la forma de dirigirse a ellos. Pero aquí el apóstol Pablo les dice: ciertamente sí andamos en un cuerpo humano, pero no andamos con el pensamiento humano. Porque el apóstol dice: porque las armas de nuestra milicia, lo que Dios nos ha otorgado en la milicia contra las cosas mundanas, ¿verdad? Dice que no son carnales, sino estas armas que son otorgadas por Dios son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios.
Pablo aquí explica claramente que todas las filosofías, todos los pensamientos, está hablando de argumentos que tenía el hombre y que muchas veces se ensorbece este hombre al argumentar en contra de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios se nos ha dado a través de las Escrituras, lo tenemos claramente definido. Y cuando ya sea la gente de fuera o incluso los mismos cristianos, cuando nosotros no tenemos un pensamiento acorde a la palabra de Dios, estamos entonces mostrando una altivez contra Dios. Y el apóstol Pablo nos llama ¿a qué? A través de este medio del conocimiento de la palabra de Dios, un conocimiento profundo, un conocimiento cierto. De esta manera nosotros vamos a tener las armas poderosas para sujetar todo pensamiento que no sea conforme a Dios, a la obediencia en Cristo. Y también puede entrar que nosotros en muchas ocasiones pensamos, nosotros decimos que en ocasiones nos sentimos indignos del Evangelio, a veces nos sentimos como que no somos hijos de Dios. Pues esos pensamientos no son de Dios, porque Dios ha declarado que nosotros somos sus hijos. Por lo tanto, los debemos de llevar esos pensamientos a la obediencia en Cristo. Y acaba con este verso tremendo porque dice, y estando prontos, estamos apercibidos para castigar toda desobediencia, todo pensamiento que no es de Dios, todo pensamiento contrario lo tenemos que sujetar a una obediencia perfecta, a una obediencia madura. El arma que tenemos de Dios, ¿verdad?, es la Escritura, el conocimiento de su palabra. Por eso, llenémonos de su conocimiento, llenémonos de la palabra de Dios día con día. Esto es como el alimento, es el pan espiritual que tenemos. Le paso el micrófono a mi hermanito. Gracias, hermanos. Estimado varón, te invitamos, decía mi hermano Asael, a leer la Escritura. La Escritura nos instruye, nos guía, nos enseña, nos redarguye, nos confronta, a fin de que nosotros estemos preparados para toda buena obra. Te invitamos también a que si tienes ya a bien, y ya lo tienes al Señor Jesús en tu corazón, porque el Señor Jesús vino a dar su vida para rescate de cada uno de nosotros los pecadores. Recordemos los pasos a seguir. Primero, reconocer el pecado. 2, estar consciente y sentir ese remordimiento y a la vez un arrepentimiento interno, que es tener un corazón contrito, cansado, agobiado, y en esos momentos está preparado para pedir perdón a nuestro Señor Jesús al confesar nuestros pecados. El Señor Jesús vino a morir en la cruz por nosotros, para llevarse esos pecados, para llevarse esos sentimientos de culpa, para llevarse nuestras enfermedades, nuestros dolores. También en esos momentos el Señor Jesús nos perdona y nos reconcilia con nuestro Padre Celestial. Es así como recibimos al Espíritu Santo. Es así como empezamos a ser hijos de Dios y llamados hijos de Dios. Te invitamos, hermano, a que reflexiones y rompamos cadenas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta luego. Hasta luego, Dios los bendiga.